sesión pasada, ¿se acuerdan que estamos en los mitos y estereotipos de todo lo que hablábamos de las personas mayores? Y decíamos que hay vejeces, ¿no? Que cada persona envejece de diferente manera, tiene diferentes historias, diferente manera de ver y percibir la vejez. Pero que también influye nuestra experiencia, pero también lo que oímos de otros respecto a cómo vemos ese envejecimiento o cómo vemos el envejecer, ¿no? Si yo siempre he escuchado que envejecer es horrible porque siempre están enfermos, porque son aburridos, porque de todo se quejan, pues ¿quién quiere ser viejo con esas, pues con esos antecedentes? O sea, yo no quisiera, ¿no? Si voy a estar enfermo, si voy a ser un estorbo, si nadie me va a tomar en cuenta, pues yo no quisiera envejecer, quisiera ser joven eternamente, porque así me toman en cuenta, así no me duele nada, pero es un estereotipo o un prejuicio. Eso es lo que construye el viejismo. ¿Que se acuerdan qué es el viejismo? ¿Qué era? Acuérdense. Estamos hablando de discriminación. ¿Y el viejismo qué era? Hacer a un lado a las personas adultas. Es la discriminación, pero específicamente a las personas mayores, ¿no? O sea, hablamos de discriminación en general, ¿se acuerdan? Que es pues que te discriminen por color de piel, por tu origen, ¿no? Si eres indígena, si eres migrante, discriminación en general. Pero la discriminación específica al grupo de personas mayores, pues es viejismo. Entonces, se construye por dos elementos, los prejuicios y los estereotipos. ¿Y qué es un prejuicio? Uno de los componentes del viejismo es el prejuicio, que se ha definido como una actitud de ordinario o efectiva, adquirida antes de toda prueba y experiencia adecuadas. O sea, yo la construí por lo que escuché, por lo que me dijeron, por lo que en mi casa constantemente comentan. Entonces tenemos esa construcción, pero que no quiere decir que sea realmente por mi experiencia, ¿no? O sea, solo me lo han dicho. Y se basa en las combinaciones cambiantes de sugestión, imitación, creencias y experiencias limitadas, y puede ser favorable o desfavorable. También cuando como que ponemos algo muy bueno, ¿no? Un ejemplo, no sé, déjenme pensar. No, pues es muy bueno que te tomes nopal en ayunas, ¿no? O sea, es buenísimo el nopal en ayunas. O sea, así como hacemos que el nopal es, o sea, que puede ser que sí, pero que lo pongamos como un medicamento casi que mágico y que ya con eso te quitan todos tus dolores, es porque te lo han dicho y también le pones ahí algo muy, muy bueno, pero a lo mejor ¿es verdad esto? O sea, una persona con diabetes, por ejemplo, se cura comiendo solo nopal. Exacto. Entonces son como estas cuestiones de los dos lados, ¿no? Los dos extremos, o lo muy bueno o lo muy malo. Yo lo creo sin tener una prueba porque así lo han dicho y pues me quedo con eso, ¿no? Entonces eso es un prejuicio. Y bueno, las características de los prejuicios tienen capacidad para transformarse y adaptarse a los nuevos valores de la sociedad, y también muestran una tendencia a no expresar directamente su naturaleza. Tienden a negar su tendencia hacia la discriminación, pero se refugian en sobreentendidos supuestos y afirmaciones implícitas, ¿no? Dicen, me dijeron, eso es lo que me han contado. Mezclan sus sentimientos negativos con la defensa de valores morales, tradicionales o derechos, incluso aparentemente son compatibles con normas de tolerancia e igualdad, ¿no? Que ahí es también donde tenemos que tener un conocimiento pues claro, ¿no? Como por ejemplo algo que yo oigo mucho en esto es, no, los derechos humanos son malos. ¿Por qué? O sea, cuando conoces la historia, que la vamos a ver, pues no son malos, pero ¿por qué? Defienden a todos los delincuentes y a todos los sacan de la cárcel. Entonces, no, o sea, eso lo has oído en las noticias, o sea, eso lo han comentado, pero tienes que conocer a fondo para saber si es verdad o no es verdad. Es como un poco lo que me encuentro en comunidades. Y los prejuicios tienen efectos negativos, pues al estar basados en información insuficiente o incompleta, impiden el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, algunos autores señalan que el prejuicio puede existir o mantenerse a pesar del conocimiento profundo de la información. Y esto es real, ¿no? O sea, a veces puedo saber que el nopal no es mágico, pero yo todas las mañanas me lo sigo echando
en lugar de mi medicina, porque igual y en una de esas sí es cierto, ¿no? O sea, y me quedo con eso, aunque yo sé que no, pero luego también en comunidades unas voluntarias decían, sí es cierto, ahorita lo que dices, porque por ejemplo, ¿no? Embarazadas, que si te pones un seguro rojo con un listón, no un seguro con un listón rojo, que con eso no hay mal de ojo. Y yo pregunto, ¿qué es el mal de ojo? Ajá, ¿no? O las tijeras no sé dónde, ¿no? O que te pongas una cosa roja y que ya con eso como que el mal de ojo. Y yo pregunto, me decía la voluntaria, es que ahorita ya que lo dices yo me pregunto, ¿y qué es el mal de ojo? No sé, pero como es un constructo que vamos tomándolo como real, tú por si las dudas igual traes tu listón rojo, quién sabe para qué sirva, pero pues yo me lo pongo, ¿no? O sea, pero son cosas que ahí tenemos que, cuando ya las identificas, las analizas, desmenuzas, dices, no tiene un sentido real, pero como es algo que lo hemos construido, lo tomamos como parte de, como algo real, que dices, no creo que eso ayude, pero bueno, ¿no? Este doctor Salvarreza en el 2002 decía que los prejuicios contra la vejez, como cualquier otro prejuicio, son adquiridos durante la infancia y luego se van asentando y racionalizando durante el resto de la vida de los seres prejuiciosos, ¿no? O sea, desde la infancia vamos absorbiendo, miren, parece que no, pero cuando somos niños como que estamos jugando y luego no les ha tocado que están conviviendo con niños y tú estás platicando lo que sea y tú juras que están en otra cosa y luego te preguntan, oye mamá, ¿por qué estabas diciendo tal cosa? Y tú, ¿no que estabas jugando? No, o sea, estás en todo, sus sentidos, todo está absorbiendo todo, hasta ellos analizan cómo actúas, lo que dicen. Por ejemplo, yo tengo una palabra que siempre digo, no, bueno, ¿no? O sea, no, bueno, ¿no? Entonces un día mi hijo, no sé qué es, no, bueno, yo lo oí y de inmediato me reconocí en él. Y dije, ay, o sea, como pues hay una convivencia constante, ya, no, bueno, dije, no, pues soy yo. Y una mamá de una escuela me decía, no, dice, mi hijo, un día dice, ay, Jesús me libre, porque su abuelita lo cuida. Entonces tiene 3 años y luego está jugando y dice, no, Jesús me libre, porque pues su abuelita convive con él todo el tiempo y pues el niño dice todas las frases de su abuelita, una de ellas es Jesús me libre, y dice, ¿cierto? ¿No? Y dice, ay, salud, Dios te ayude, tiene 3 años. Entonces, es cuando te das cuenta que ahí está, y sí, la construcción, el aprendizaje es desde niñitos. Y a veces traemos estas ideas buenas, malas, la mala educación, la buena educación desde chiquitos en la casa y vamos construyendo eso. Hay un video que anda en internet donde están en España, están en un kinder y hay una niña que es negra y pues los demás que son blancos. Y entonces una niña le dice, no, tú no juegues con ella, ¿no? Porque es negra. Dices, no creo que los niños en ciencia ellos identifiquen eso, sino de seguro es algo que en su casa comentan. Y entonces la niña dice, no, yo voy a jugar con él allá en internet, si lo consigo lo traigo. Y entonces otro niño pues ya se pone a jugar con ellas y le dice, a ver, enséñame tu lengua. Y le enseña la lengua a la niña, ¿no? Dice, ay, es igual que la mía rosa, pero ¿por qué? Si tú eres negra. Pero entre ellos platicando, son niños de 5 años. Y otro niño agarra la mano igual y le dice, no, que me sueltes la mano. Y la niña, ¿por qué? ¿Me la vas a dejar negra? ¿No? O sea, en ese proceso de aprendizaje de ir, cómo el racismo está presente, ¿no? Sí. Y ya cuando lo analizas, lo ves, pues es que es racismo. Y a lo mejor a veces es curiosidad, a veces es redescubrir, pero también a veces es lo que absorbes de otras personas. ¿Se acuerdan que veíamos esta imagen de Yalitza? ¿No? Sí. Que fue famosa no por sus buenas actuaciones o malas actuaciones, sino porque es indígena. O sea, como una india va a tener más éxito que lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión, que sería natural que fuera alta y güera, claro, bravo, ¿no? Pero como es indígena, hay como esta prieta chaparra, ¿no? Es como lo fuerte que cuando ya analizas, híjole. Y lo tenemos tan introyectado que a veces no cuestionamos, ¿no? Ni nuestra actitud, ni nuestro pensar, porque estamos tan acostumbrados y es parte de nuestra cultura. Y México es bien discriminante en muchos sentidos, ya lo comentamos la vez pasada, ¿no? Entonces sabemos que
se van adquiridos durante la infancia y luego se van asentando y racionalizando, ¿no? O sea, obviamente ya más grandes esos niñitos supongo que saben que si tocas a una persona negra o del color que sea, pues o sea, no pasa nada, ¿no? Bueno, y los estereotipos se defienden como creencias populares, imágenes o ideas aceptadas por un grupo de ordinario, enunciando en palabras y cargadas de emoción. Es una concepción simplificada e incluso caricaturizada de un personaje, personalidad, aspecto de la estructura social o programa social que ocupa en nuestras mentes el lugar de imágenes exactas, ¿no? Que es también esta vez es ridiculizar a cierto sector o verlo de una o de otra manera. Por ejemplo, en esta misma línea, porque lo hablamos en la sesión pasada, cuando tú oyes hablar de indígenas, son chistes, ¿no? Por ejemplo, la India María. La India María era una indígena o representaba la imagen de una indígena, pero siempre como con cosas de ignorancia, ¿no? Desde cómo hablaba, hasta la vestimenta y cómo bailaba. O sea, obviamente era una cómica, ¿no? O sea, era alguien que se dedicaba a eso, pero como trasladó la imagen de un indígena, era más bien como alguien que valía como ridiculizar, ¿no? Alguien que no sabe expresarse, que no habla, hasta que es penoso, o sea, le daba esa estructura. Y yo no creo que las indígenas pues sean así. ¿Ustedes han visto en la calle personas indígenas que andan como la India María? No, ¿verdad? O sea, pero es esta construcción de ese estereotipo que se le da a cierto grupo. Igual los adultos mayores, ¿no? O sea, ahorita hablamos de algo como muy general, pero el adulto mayor lo puedes poner desde el típico de que, ¿qué, mijita? No te oigo, ¿no? O sea, dices, o que camine como raro, ¿no? O que sea la viejita regañona, ¿no? La que te avienta cosas y todo el mundo se ríe, pues sí, porque es viejita, ¿no? Oye, Saraí, sí. Cuando se dice, todos los de Monterrey son bien copios. Exacto, ha de ser de Monterrey, ¿no? Porque es bien sí, ¿no? Y que vamos dándole a diferentes pues sectores, personas, lugares, ¿no? O agarra no, es que ¿dónde viene de Iztapalapa? Uy, agarra tus cosas, ¿no? Porque pues es ratero, ¿no? Entonces, es esto que vamos tomando como parte de, y lo damos por hecho, ya, es un hecho. Entonces, ¿cómo se puede manifestar? Pues ya lo hemos visto. Primero con actitudes discriminatorias hacia las personas mayores, específicamente, comportamientos discriminatorios, comentarios prejuiciosos hacia la vejez, tratamientos y servicios diferenciados, discriminación a las personas mayores por prácticas y políticas institucionales, ¿no? Esto en un tiempo se estuvo trabajando mucho, que poco a poco se va dejando, pero también porque las personas no luchamos por eso, ¿no? Pero el priorizar la atención a personas mayores es parte de la ley. El que tengan filas prioritarias, el que tengan espacios para sentarse, el que tengan rampas, o sea, todas estas cuestiones ya están, pero nosotros como ciudadanos no los exigimos. Hace tiempo ya en los bancos ya no está, por ejemplo, las líneas prioritarias para adultos mayores ya no están. ¿Se acuerdan que hace un tiempo estaban? Ya las quitaron. Entonces son cuestiones que nosotros vamos dejando también ahí que se pierdan. Otros mitos son que la mayoría de los viejos viven solo en países desarrollados, que todos son iguales, ¿no? O sea, como todos somos personas, todos envejecemos igualito. Y pues no. Recordemos que cada uno envejece según su historia, su proceso de vida, ¿no? Los viejos envejecen del mismo modo, ya sabemos que no, que son frágiles, pues yo diría, ¿qué dicen de frágiles, no? Otro que dice que aquí no es que no se adaptan. Yo les digo que son los que más se han adaptado en el tiempo, porque si no se adaptaran ya se hubieran muerto, ¿no? O sea, son los que más se adaptan y a diferentes cuestiones, a la tecnología que nos cuesta mucho, pero al final poco a poco van a ir retomando esta parte tecnológica, que se acuerdan que comentábamos que con la pandemia como que fue un boom fuerte, ¿no? Que el escanear el código QR, el tener un teléfono que por lo menos lo lea, porque pues generalmente eran estos así, que les dicen de chicles, ¿no? Que son sencillos, pero eran los teléfonos inteligentes para que puedas escanear o hacer una videollamada o mandar un mensaje o un audio o varias cosas que ya se pueden hacer. Y en esta parte los adultos mayores se resistían, pero la pandemia obligó a que
fuera más fácil o que aceptaran de mejor manera el uso de la tecnología en general, porque te obligó. O sea, la vida indudablemente es una antes y después de la pandemia. O sea, indudablemente. Hubo un parteaguas fuerte, y tal es así que ahora las personas mayores pues tienen que aprender a este desarrollo de la tecnología, que sí, vamos a irlo haciendo, es un proceso, pero veamos antes. Antes se acuerdan que cuando hace mucho tiempo empezaban las licuadoras. Las personas mayores, más adultas mayores, decían que quien usaba la licuadora era porque no quería cocinar o no sabía cocinar bien, porque acuérdense que todo era molcajeteado, ¿no? Entonces la licuadora, no, ¿cómo? ¡Qué floja! Tienes que hacerle, ¿no? Pero la licuadora nos trajo pues rapidez, ¿no? O sea, puede hacer salsa rápido, por ejemplo. Después, pues el olla express, ¿no? Que el olla express da cáncer, decían en ese tiempo, que pues no da nada, o sea, es una cocción rápida en vapor, pues ya todo el mundo lo usamos, es parte de la vida. El microondas, no, porque te va a dar cáncer, ¿no? Porque todo da cáncer, entonces es de que no, ¿no? Y ahora ya es parte también de la casa, de los electrodomésticos de la casa. Y yo creo que así el celular no, ¿cómo crees, no? O sea, estas cosas que me tengan localizado a dónde ando. O sea, y así vamos en ese proceso, ¿no? Que todos los viejos son una carga económica. ¿Ustedes creen que sea así? Ajá, son una carga económica. Generalmente muchos de ellos contribuyen más al gasto familiar, ¿no? O sea, casi que ellos siguen siendo el sostén fuerte de la familia. Muchos de ellos. O sin la aportación que ellos dan, no saldríamos la quincena. O sea, no vemos que no es cierto. Ellos siguen contribuyendo en el gasto familiar, ¿no? Todos los viejos están deprimidos. ¿Ustedes creen? Yo no los veo deprimidos. No, o sea, puedes pasar por momentos, ¿no? Que a lo mejor no estás al 100 la pila y eso es normal. En un joven, en un niño y en un adulto mayor y en todos. Los viejos están incapacitados cognitivamente, o sea, como que nadie sabe, ¿no? Entonces, a veces con ese estereotipo de que están incapacitados, es como que, ay, yo le voy a decir a mi mamá que le firme, al fin que nunca lee, ¿no? Ni que haga, o dile a fulanita y que le firme. Yo creo que sí podemos leer antes, ¿no? Y darnos cuenta que algo no está bien, ¿no? O sea, que algo no es como tan correcto. Pero bueno, ¿qué podemos hacer con todo este tema que desarrollamos la sesión pasada y esta? Ya estamos finalizando este tema. Hay muchas cosas, pero específicamente, primero, crear conciencia en la población respecto a los estereotipos existentes hacia las personas mayores. Y no es que uno salga por la vida diciendo, ay, no, mira, esto es un mito y esto es un estereotipo, no. Sino con las acciones que hagamos en comunidad, esto se va a ir resolviendo, ¿no? Se van dando cuenta que las personas mayores son activas, que aprenden a poner límites también, que salen, que aprenden, que interactúan con otras personas. Eso lo haremos en el proceso, sobre todo con nuestras propias actitudes. 2, difundir el conocimiento de la diversidad de las características de las personas mayores, ¿no? O sea, no todas las personas mayores son iguales, cada quien tiene su personalidad, su forma, su vida, y eso también lo vamos a ver en un grupo. Tener un mayor compromiso en el reconocimiento y en la respuesta a las múltiples necesidades de las personas mayores. ¿Una persona mayor cree que solamente necesite la parte médica? ¿O la parte psicológica? ¿O la parte de la familia? Necesitamos todo como los seres humanos, ¿no? Tener esta balanza equilibrada para tener parte de salud, parte de familia, parte de convivencia, parte de amigos, parte de recreación. No podemos cargarnos solo a un ambiente o a una forma, porque a lo mejor yo estoy muy enfocada en la parte de salud física, pero en la parte de salud mental nunca la he tocado y no quiero, porque a lo mejor me mueve más cosas, ¿no? El recordarme, reabrir heridas, trabajarlas, a veces no estamos dispuestos, pero es algo que sí nos está perjudicando en el proceso, ¿no? Y que es algo que necesitamos atender también. Fortalecer prácticas institucionales que promuevan la calidez humana sin distingo de edad. Reaccionar menos al estigma de la degeneración y a la dependencia. O sea, obviamente, si te vas haciendo más grande, pues tus capacidades van a ir disminuyendo. Eso es normal. Y lo vemos no solo en la vejez, sino incluso en la adultez. Pero ese proceso es algo que tenemos que irlo viendo no como algo malo, sino más bien qué puedo prevenir y qué puedo ir trabajando para que por mayor tiempo
sea más independiente, lo que hemos estado comentando. Y bueno, esta parte es más bien como para organizaciones que tiene que ver con realizar prácticas y políticas que buscan evidenciar estigmatizaciones asociadas a la falta de respeto, que se transmite tratar a las personas como un grupo invisible, ¿no? O sea, como si toda la población fuera igual o toda la población fuera joven, y pues no es así. Hay sus detalles, sus formas de ver, ¿no? Y emitir leyes justamente que establezcan la participación de los viejos en la planeación e implementación de normas dirigidas a este sector, es decir, que quienes hacen las leyes escuchen las necesidades reales de las personas mayores, porque a veces uno diseña pero sin ser persona mayor, y en ese proceso tú no puedes ser sensible a lo que necesita algo que tú no experimentas, o alguien que tú no experimentas ese proceso, ¿no? O sea, a lo mejor yo puedo decir, ay, qué padre que los puentes tengan escaleras. Pues sí, tú porque tienes las dos piernas perfectas, pero alguien, lo que comentamos, que usa bastón, que usa andadera, que a lo mejor tuvo un accidente y está usando una muleta, pues no le va a parecer tan genial tus escaleras, ¿no? ¿Qué diseño se ve muy bonito? Pues sí, pero ¿será accesible? ¿Todo mundo lo podrá utilizar? Es por eso que sí se necesitan las visiones de la gente a la que va dirigida esa ley, porque no es lo mismo pensar en una mente joven o en una mente adulta que en una mente adulta mayor, que ya ve otras situaciones u otros obstáculos que a lo mejor alguien más joven, pues como no lo vive, pues ni siquiera lo sientes ni lo piensas. Y no es que está mal, porque pues está viviendo su etapa, pero sí tenemos que escuchar a quien va dirigido, ¿no? Bueno, en esta parte cerramos la parte de los estereotipos, en donde hablamos y decimos que es súper importante que esos estereotipos y mitos los empezamos a derribar desde nosotros mismos. Porque, bueno, es complicado afuera, ¿no? O sea, imagínense mover a tanta gente que cambie su pensamiento. Es muy difícil. Si nosotros nos cuesta, tenemos que aprender primero nosotros, ¿no? A identificarnos en el momento y en el aquí y en el ahora como somos ahora, pero también ver desde este proceso de envejecimiento lo que yo mismo puedo modificar en mí. Y es muy difícil. O sea, uno dice, ay, sí, claro que sí. Por ejemplo, a ver, déjenme pensar algo muy sencillo. Casi generalmente todos hacemos algo que sabemos que no es bueno para nosotros, pero que nos gusta. Por ejemplo, el café, ¿no? O sea, el café no es malo, el café es bueno y te aporta propiedades a cierto grado. Pero a lo mejor ya la 10ª taza, yo creo que ya no es tan bueno, ¿no? Que digamos. Pero nos gusta y sabemos que no es correcto. Y mejor, si me echo la 11, pues qué tanto es tantito, ya me eché 10, ¿no? Y seguimos, ¿no? Sabemos que nos cuesta, o sea, no es fácil modificar una actitud o un gusto, es complicado, pero pues es un proceso. Y conforme vamos haciendo conciencia e identificando, decimos, bueno, mira, ya no van a ser 10, ya van a ser 9, ¿no? Y a lo mejor dentro de un mes logro las 8 y así, ¿no? Y a lo mejor voy a recaer y vuelvo a echarme 10, pero bueno, ya estoy más consciente que eso pues no me va a ayudar mucho, que digamos, ¿no? Fíjense que hace muchos años solamente se hablaba de la violencia. De hecho, este manual que tenemos es el segundo, que ya vendrá prontamente el tercero, la tercera edición, pero justamente cuando se empezó a construir el tema, no había mucha información de dónde agarrar para acercarlo hacia nuestra realidad de ciudad o de México. Y me acuerdo que en un documento por ahí de algo de un asilo en el norte, creo que era Sonora, algo así, un documento que se podría como ver, ¿no? En ese tiempo, pues el internet no era lo que era hoy, ¿no? O sea, en muy poco tiempo el internet se volvió un boom para todo, y ahora con ChatGPT y todo eso, pues ya es otro mundo, ¿no? La inteligencia artificial y demás. Pero en esos talleres no existía el internet que hoy tenemos. O sea, sí había, pero no era así como que estaba todo, wow, el tiempo entras todo, ¿no? Todavía tenemos que ir a las bibliotecas, buscar, ver y entender y demás. Y me acuerdo que encontrábamos libros pues que eran de España, de Argentina, que tocaban ahí un poco el tema de violencia, pero no como que hacia nuestra realidad. Entonces el primer manual, ya cuando lo veo digo, ay no, sí estaba bien adulto mayor este manual, porque no tenía como todo lo que ya después tuvo. Y el nuevo va a contener otras cosas, pero generalmente pues ahí tiene lo importante. Y solo hablábamos de la violencia y el maltrato hacia las personas mayores. Pero después de un tiempo ya se empezó a hablar del buen trato. O
sea, es decir, la violencia está y existe, pero también tenemos que generar acciones y actitudes que promuevan el buen trato. O sea, ok, esto está, pero ¿qué hago para tratar bien a una persona mayor? ¿Cómo hago para promover este buen trato? Y en este sentido, pues les decía que nos vamos de lo general a lo particular, como siempre, y nos vamos con un poco de historia. Fíjense que en los años 80 se reconoce el maltrato en contra de las personas mayores como un problema social. O sea, es decir, hasta los 80 fue, y no quiere decir que antes no existiera, claro que existía, pero no se reconocía como algo que tendríamos o que valdría la pena que se volteara a ver. Y en los países desarrollados surgen iniciativas de intervención en este tema de la violencia hacia los adultos mayores. Y en este momento se consideraba el maltrato hacia las personas mayores como un asunto meramente social, limitando la reflexión en cuanto a la ética y los derechos humanos. Pero hasta ahí se quedaba, ¿no? O sea, como una parte social que hay que ver si existe, pues hay que investigar de qué se trata, vamos a ver cómo intervenimos, pero pues hasta ahí. Y ahí van a ver el material, pero cuando ya empiezas a hablar como de violencia, pues te tienes que ir como a la historia, ¿no? Y la violencia hacia las personas mayores es un problema que se conoce hace pocos años, pues desde los 80, realmente es poco tiempo, debido a que se mantuvo en el ámbito privado y en muchas ocasiones enmascarado porque los familiares cercanos eran quienes la ejercían. Acuérdense que hay un dicho, así como lo hemos estado diciendo, que dice, los trapos sucios y muchas cosas que pasan se quedan en secretos familiares. O sea, eso nadie dice, nadie habla, nadie comenta. Que tu tío es bien borracho. Sí, pero que le gustan sus amigos. No, que tu tía es bien histérica. Sí, pero que tu tía estuvo en la cárcel. Sí, pero o sea, hay muchas cositas y detalles que se quedan en la casa, nadie las dice, nadie las comenta. Si no lo digo, no existe, ¿no? Entonces ahí lo dejamos. Y de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 10 personas mayores ha sido víctimas de malos tratos, o sea, no es poco número. Y en muchos casos, la violencia se da en un hogar por algún miembro de la familia, que esto lo hace lo más delicado, que se supone que en un espacio de familia, ¿cómo es nuestra familia? ¿Cuáles serían los elementos que tiene una familia? ¿Es un lugar qué? ¿O un espacio qué? Acogedor, ¿qué más? De amor, de seguridad, de comunicación, de convivencia, ¿no? Se supone que una familia o un espacio familiar es un espacio seguro, de confianza, ¿no? O sea, donde estamos quienes nos amamos, que tenemos un lazo familiar, un lazo amoroso y nos amamos. Entonces, qué delicado y qué fuerte es que ese espacio de amor y seguro y donde nos amamos, esa persona que te ama te violente. Eso es como lo muy fuerte. O sea, cuando lo dices generalmente no lo ves así, pero cuando lo analizas, dice, qué feo que en un lugar donde yo tendría que estar seguro, tenga miedo de que me puedan pegar, o que me maltraten, o que me traten mal, o me digan malas palabras. Y eso no solamente va hacia las personas mayores, sino incluso con los niños, que son las personas que es más complicado que se defiendan, porque no tienen ni la fuerza ni toda la parte de la madurez, ¿no? Intelectual tal vez, de poder decir, esto no me gusta, ¿no? Y que pues se abusa de ellos porque aparentemente son seres que no se defienden, que no van a decir y que nadie les va a creer. En tu propia familia. Y que deben aguantar. Que deben de aguantar porque es tu familia. Y porque en la familia nos aguantamos, nos queremos, nos apoyamos y nos callamos. O sea, es fuerte, ya cuando te das cuenta de muchas situaciones que surgen en la familia, es fuerte, ¿no? Entonces, es importante identificar esto, ¿no? Que es generalmente causado por un miembro de la familia. Cuando nos vamos a la historia, ahí en el manual van a tener más detalle y demás para que lo lean con calma. Pero la violencia ha estado presente en diferentes culturas. Si nos vamos a la parte bíblica, pues el primer asesinato registrado es de Caín con Abel, ¿no? O sea, los hermanos, un hermano mató a su hermano, ¿no? O sea, y lo vemos registrado desde ahí en el primer asesinato bíblicamente, ¿no? O sea, ahí está. Pero también, ya cuando vamos poniéndolo en otros escenarios, pues hay pinturas rupestres donde nos dicen que se obtenía a través de la violencia
comida, vestido, ¿no? A través de la utilización de diversas armas para sobrevivir, pues a veces tengo que en ese momento pues matar, ¿no? Matar animales o pelearme con otras personas para poder tener sustento, comida y poder sobrevivir. Ay. Nos vamos adelantando a la historia y la utilización de la violencia como una forma para dominar a otros, ¿no? Por ejemplo, los vikingos, los mongoles, los aztecas y los españoles, pues eran pueblos que peleaban, ¿no? Y que eran violentos para lograr la conquista de otros espacios. También la tortura en Europa tuvo auge en la época de la Inquisición. O sea, la Inquisición pues no era como lo más cuidado de derechos humanos ni de la no violencia. Realmente, ¿ustedes nunca fueron a esta exposición de los instrumentos de tortura en el centro? Yo fui porque tenía que hacer una tarea. Pero al principio cuando entras como que no te entiendes como tanto, o sea, lo ves en los libros y sabes que existió y así, ¿no? Pero ya cuando empiezas a ver, dices, ¿qué onda, no? Y yo creo que lo que reflexiona es que cómo un ser humano puede ser tan creativo para lastimar a otra persona. O sea, yo no entiendo por qué no somos tan creativos para beneficiar más cosas, ¿no? Y pues te encontrabas todo, desde este tipo de esta rueda que te iban despedazando, ¿no? Y estaba hasta la silla eléctrica, que obviamente pues era un instrumento de tortura, sigue siendo en Estados Unidos, ¿no? Porque pues, te queman prácticamente. Y está incluso la cruz como un instrumento de tortura, porque finalmente hace años, pues la cruz era un instrumento de tortura. Y así hay un montón, había uno que yo dije, no es cierto. Estaban así como dos billetes de madera y una silla, y entonces te ponían los pies así, las plantas de los pies, y te ponían miel, ¿no? Entonces una vaca estaba ahí lame, obviamente hasta que tu piel quedaba pues, al rojo vivo, ¿no? Y ahí pues, te echabas a perder de una infección y de que poco a poco a los años, ¿no? O sea, hasta que te echabas a perder pues, por una infección. Entonces dices, no, bueno, así había miles de cosas, ¿no? Entonces, pues digo, es una época muy violenta, ¿no? Y fue a partir del siglo XVIII en Europa que se comenzaron a dar movimientos en contra de la tortura como un medio de investigación, porque también acuérdense que bastaba con que te acusaran, ¿no? Que si eras brujo, que si hacías hechicería, no sé qué, y no había pruebas, ni un juicio, ni nada. O sea, esta es bruja y órale, ¿no? O sea, oiga, no, vámonos, ¿no? Y fíjense que justamente en 1789 en Francia, con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, no se contempla el castigo físico como válido para obtener una confesión. Y eso lo vemos en esta declaración. Pero también, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se revelaron atrocidades y crueldades cometidas en contra de algunos pueblos, con ellos los países miembros de la ONU. En 1948 firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero se dan cuenta que en 1948 a la fecha no hay como tanto tiempo. O sea, si lo pensamos en tiempo, es como hace muy poco que se hablaba de derechos. Y como hace muy poco que se empezó a trabajar este tema de tan importante que son los derechos en general. Y en el artículo 5 de nuestra Constitución señala que nadie será sometido a torturas ni tratos crueles e inhumanos y degradantes. A pesar de haberse aceptado en la mayoría de los países, aún siguen dándose hechos violentos y prácticas de tortura. O sea, eso no se acaba con que tengas una ley o con que estés trabajando en eso sigue, ¿no? Y la violencia y el maltrato, ya aterrizándolo con las personas mayores, históricamente también, entre los teutones, que son los alemanes, que vivieron al norte de Europa, era ley que los padres podrían matar o mandar matar o vender a sus hijos, y en contraposición los padres podrían matar a sus padres cuando ya no producían. O sea, eso era parte de normal, ¿no? O sea, era un uso y una costumbre, y pues yo podía hacer. O sea, ahora si lo pensamos dirías, qué barbarie, ¿no? Pero yo creo que en ese momento era tan normal que ¿qué tiene? Los bactrianos en Asia Central arrojaban los perros de presa contra los viejos enfermos, ¿no? Imagínense, ya está enfermo, órale, Rocky, ve a matarlo, ¿no? O sea, durante la Edad Media, por otro lado, los ancianos que tenían el poder económico y social eran tratados con respeto y veneración. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿No eres rico? Te respetaban.
Pero había una gran cantidad de ancianos maltratados por no poder producir y estar enfermos y requerir cuidados, ¿no? Entonces, si tenías dinero, te cuidaban. Si no tenías dinero, pues bye. Y justamente a partir de la época moderna, cambió la forma de considerar la edad avanzada. Comenzó a exaltarse en lo joven y lo bello, y la productividad y la eficacia. Aquí tenemos como esta parte que nos ha cambiado desde hace algún tiempo. Privilegiamos la juventud como si fuera una etapa de vida que es mejor que todas, ¿no? O sea, el ser joven es mejor que ser niño, que ser adolescente, que ser adulto mayor. El ser joven en esta etapa, que es la que yo digo que dura muy poco, la verdad, en un abrir y cerrar de ojos ya no eres joven. Y en esa etapa está como súper privilegiada, ¿no? ¿No han escuchado en espacios donde necesitamos gente joven, necesitamos sangre joven, necesitamos que inyecten sus ideas jóvenes, ¿no? Yo digo, pues sí, o sea, efectivamente los jóvenes tienen, pues otra parte de historia de vida, ¿no? Tienen otras experiencias, tienen contacto con otras cosas que nosotros no, tal vez, etcétera. Pero digo, ¿y en qué momento hablan de, sí, necesitamos jóvenes que trabajen o estén a la par de otras personas mayores que tienen la experiencia y que les van a permitir que juntos hagan una fuerza, ¿no? Porque a veces los jóvenes dicen, pues vámonos por este camino, ¿no? Porque mira, es más padre. Pero el adulto mayor ya lo caminó y se dio cuenta que más adelante no estaba tan padre como se veía al principio. Entonces te puede decir, no, ¿sabes qué? Por acá no, porque ya pasó que esto y esto y esto. Pero ¿qué tal que por acá? Y a lo mejor muchos dicen, bueno, ¿y por qué no por acá si hacemos esto y esto y de esta manera quitamos el obstáculo? Ah, me parece, pero ya te avisaron. Y creo que juntos se podría hacer como esta fuerza. Se suma, pero yo creo que el problema es cuando solamente, no, los jóvenes en general es lo único y lo mejor en el mundo, bla, 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 bla. Y no digo que voy en contra de los jóvenes, no. O sea, claro que tienen como esta parte. Pero el momento, lo que yo hablo es el momento en el que privilegias eso y discriminas o separas o alejas al otro, como si lo otro fuera lo malo. Esa es como que el momento en donde uno dice, a ver, no. Pero, bueno, ahí es como algo que tenemos que trabajar. En África, por ejemplo, los mitos, creencias, desconocimiento, hábitos culturales son la causa principal de que se cometan abusos y maltrato en contra de las personas de edad avanzada. ¿Cómo fue? Pues según la OMS en Tanzania se matan cada año a unas 500 mujeres mayores acusadas de brujería. Googleenle. Hay una revista que se llama HelpAge, como ayuda a edad, HelpAge, y ahí recolectan mucha historia de diferentes adultos mayores o la situación de adultos mayores en diferentes países. Entonces te van sacando información de qué está pasando con los adultos mayores, por ejemplo, ahorita los pakistaníes, ¿no? O los adultos mayores de Perú, o los adultos mayores de otros países. Ellos recogen de otros lugares, ¿no? Y esta noticia sigue, o sea, yo todavía la googleé hace poquito y sigue siendo actual en que todavía puedes en este lugar decir, es bruja, esta vieja es bruja, ¿no? O sea, porque no van a decir esta adulta mayor, ¿no? Esta vieja es bruja. Ok, vamos a quemarla, ¿no? O sea, listo, en pleno actualidad, ¿no? O sea, dices, ¿cómo? Pues sigue pasando. En América Latina existe un alto índice de personas mayores con problemas de pobreza, alimentación, desempleo, educación y no tienen accesos a créditos ni a capital, ¿no? Que esto también es algo que sigue siendo totalmente actual. La pobreza es parte de la alimentación, el desempleo, que ya lo hemos comentado aquí, que pues, ¿en qué te empleas siendo persona mayor? O sea, yo no he visto solicitamos personas adultas mayores para esto, ¿no? O sea, siempre es un joven de tal a tal edad, con 500 años de experiencia, que esto, que el otro, y el adulto mayor que ya tiene los 500 años de experiencia, no, usted no, gracias, porque pues ya no tiene la edad. Entonces son como estas cosas que no entiendo, ¿no? No entiendo por qué pasa. Pero bueno, las mujeres mayores son quienes viven situaciones más difíciles, ya que culturalmente hablando, ¿se acuerdan que hablábamos que existe esta parte de la feminización de la vejez, ¿no? Que hay más mujeres que hombres.
O sea, siempre va a ser así, porque demográficamente siempre ha habido más mujeres en nuestro país que hombres. Pero aparte de esto, hay más mujeres porque las mujeres vivimos más años con relación a los hombres. Entonces, en este sentido, pues vamos a ver más mujeres siempre. Se han dedicado, ¿por qué es vivir en condiciones complicadas, culturalmente hablando? Primero, porque se han dedicado a labores domésticas sin pago alguno. Y lo que les comentaba, por ejemplo, ¿cuántas de ustedes han sido encargadas de su casa, de los labores de la casa? Todas. También, ¿no? Uno se encarga de su casa, ¿no? ¿Cuánto les han pagado? ¿Cada cuándo reciben su quincena? O sea, la mensualidad, ¿cuándo me la pasan? La verdad es que la casa forma parte de la vida de las personas mayores, generalmente las mujeres, durante muchos años, pero hablamos de años atrás, ¿no? O sea, actualmente sigue, pero años atrás, sí recordamos, yo digo, ¿cómo le hacían esas mamás que tenían 15 hijos, 10 hijos, más la casa, más cuidar a todos los chamaquitos, más lavar, más todo lo que implica una casa, con 15 chamaquitos corriendo por todos lados? Dicen, no, pues es un trabajo fuerte. Si tienes 3 o 5 o 4 es fuerte. Ahora imagínense 15 o 7 u 8, ¿no? Ahí corriendo por todos lados. Y se dedicaban a su hogar, trabajaban en el hogar sin oportunidades de otra cosa. No estudiaban, ¿no? Porque se acuerdan que se casaban muy jóvenes. Antes de escuchar, oye, tía, que dices, tiene 14 años y está casada y tiene hijos. ¿Ah, cómo? Es una niña. A los 14 años que tenía mi madre. Tu mamá tenía 14 años Cuando yo era. y era normal, ¿no? O sea, ver estos matrimonios de gente joven, de casi niños, ¿no? O sea, ahora ya vemos como la edad como era, que dices, no, o sea, pero oye, antes, 14 años, 15 años, y yo me acuerdo que hay adultos mayores que decían, no, yo ya me casé bien grande a los 20. ¡Ay, no, era una niña, ¿no? Pero pues en ese tiempo 20 años ya era casi que se quedaba la mujer, ¿no? Porque pues 20 años, ¿cómo crees? Antes de que salió la pobre, ¿no? Y eran como estos Méxicos que han ido cambiando, estas culturas, esta manera de ver la vida, de cómo la vivíamos, y que para nosotros en ese momento era natural que alguien tuviera esas edades y tuviera hijos y se casara y demás. Entonces lo vemos en ese México de antes, una niña de 14 años con una responsabilidad de hogar, que va a estar pensando en terminar una escuela, o en trabajar, ¿no? O en prepararse para otra cosa, porque para su preparación ya había llegado, ¿no? Que era el casarte, tener tu casa y ser una ama de casa. Y no es que esté mal, pero pues tiene 14 años, o 15, o 20. Y conforme íbamos viendo, eran como estas cuestiones México, pero también el identificar que en algún momento de la vida iba a ser una envejeciente. O sea, esa niña de 14 que se casó de 14, tuvo familia, iba a ser una adulta mayor en el futuro. Y esa adulta mayor, ¿de qué se iba a mantener? ¿O de qué iba a vivir? A veces se pensaba como que los hijos eran tu seguro de vida, ¿no? Pero luego ni contribuían, al contrario. Mamá, ya vine a comer, ¿no? Y no nada más yo, sino ya traje a la esposa y a los